¿Cómo están? Bien. ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos la última vez que yo prediqué? Nadie se recuerda. Yo prediqué en el retiro el domingo. ¿Alguien se acuerda de lo último que yo prediqué? Ajá. Ese era el título del día. Ajá. 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 Nadie se acuerda. ¿Tú te acuerdas? Dime. Una de las lecturas que usted utilizó fue Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y enfatizaba de forma muy especial sobre honrar y obedecer a las personas que trabajan en la obra del Señor. Eh, los deberes que tenemos como seguidores y como miembros de una congregación y que tenemos que estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros. Amén. Amén. ¿Alguien más recuerda algo ahora que ella dijo eso? ¿Nadie más? Pues ustedes están mal aquí. Vamos a cerrar esto entonces si nadie se acuerda. De verdad, nadie se acuerda nada más. Hablamos de Gálatas, hablamos de, de la parte de... No, nadie se acuerda de cuando hablamos de que Samuel, de que tomaron un botín y que el Señor le mandó a matarlo a Malecita y entonces ellos agarraron y tomaron más de lo que era porque se supone que ellos tenían que matar a todo el mundo y no mataron a todo el mundo y lo que hicieron fue que se robaron unos cuartos, ¿verdad? Y se llevaron la vaca y se llevaron lo mejor, ¿verdad? Nadie se acuerda de esa parte. Y entonces, ¿por qué no le dicen? ¿Tienen vergüenza? Ok, entonces, en el día de hoy vamos a hablar de Timoteo. Y las cartas de Timoteo son lo que en la Biblia se conoce como cartas pastorales, ¿verdad? Entonces, para la noche de hoy, yo quiero que hagamos grupo. Vamos a hacer grupo, ¿verdad? Nosotros contamos que hay como 60 personas aproximadamente, y entonces yo quiero que hagamos 10 grupos de 6. ¿Fuego? 10 grupos de 6 ahora mismo. Háganlo ahí, volteen la silla, como Dios le ayude. La pueden voltear la silla, no importa. La arreglamos ahorita. ¿Dónde está José? Tú vas a tener que voltearte el revuelo y voltear esa silla ahí. Claro, claro. Sí, para que ustedes queden bien. Volteen la silla, no importa. Ya. Ya estamos. Ok, entonces lo que me están entendiendo, ya que ustedes están en grupo así, pues salúdense entonces, que lo más seguro usted no saluda a nadie, salúdense ahí. Salude, ¿cómo estamos? ¿Cómo se llaman? Si usted no lo conoce, lo más seguro toditos se conocen, pero usted lo saluda, le da la mano, güey, que lo que, bienvenida al culto de jóvenes, nítido, full. ¿Cómo le fue esta semana? ¿Cómo me fue? ¿Cómo te fue esta semana? Cuéntele a alguien algo que le pasó esta semana. ¿Le fue bien esta semana? ¿Tuvo algún logro? ¿Logró algo? Cuénteselo a la persona que está ahí. No lograron nada esta semana. Fue mala. Pues cuénteselo también si fue mala la semana. ¿Alguien cumplió año esta semana? Además de abril, que sí, ok, abril. ¿Alguien más cumplió año esta semana? Nadie. Ah, pues entonces no le cuente nada porque usted no cumplió año, ¿verdad? Ok, entonces, como yo decía, vamos a hablar de la primera carta a Timoteo, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Y en esta noche vamos a hacer como un pequeño estudio y una exhortación de lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Entonces, vamos a leer. ¿Cuántos tienen Biblia? En los celulares, en lo que ustedes quieran. Si tienen Biblia, sacan los celulares en este momento y pónganla en su celular. ¿Tienen Biblia? Sí. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1.
¿Alguien me puede decir quién era Timoteo? Una persona, ok, gracias. Definitivamente una persona. ¿Alguien sabe quién es? No. ¿Quién más? ¿Qué? Allá. Bien. Ok, era un pastor joven, solo eso. Ok. Abril. Espérate, porque tenemos que... el micrófono. Timoteo fue uno de los acompañantes de Pablo en sus viajes y Excelente. él fue, no sé, pero su abuela se llamaba... ¿Y quién mandaba con Pablo y Timoteo, eh? ¿Quién más? No, no, ya. Hay otra carta pastoral también, ¿verdad? Tito. Ok. Entonces andaban Timoteo y Tito y andaban con Pablo, ¿verdad? Y entonces, estas personas, principalmente Timoteo, tenían una... vamos a contar más o menos lo que había pasado. Sucede, es más, vamos a leerlo mejor, ¿verdad? ¿Por qué no lo leemos mejor? Vamos a buscar eso. Hechos capítulo 16. Vamos a buscarlo eso. Para que así lo leamos rápidamente. Nítido, Hechos 16, ¿verdad? Dice, después llegó a Derbe. ¿Quién llegó a Derbe? Pablo, ¿verdad? Y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea que, vamos a ver, Timoteo fue un pastor joven, pero en ese tiempo no era pastor todavía, ¿verdad? Pero era un joven del que todo el mundo, por donde él vivía, hablaba bien, ¿verdad? Entonces yo me pregunto y te pregunto a ti en esta noche, ¿todo el mundo por donde tú vives habla bien de ti? ¿Hablan bien de ti por donde tú vives? ¿En el apartamento donde tú vives? ¿En el edificio donde tú vives? ¿En la casa, ahí en esa calle? No, a veces no te conocen. Entonces no hablan de ti tampoco, ¿verdad? Y dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y yo quiero que veamos de ese pasaje que acabamos de leer algo muy particular y que dice en el versículo 1, ¿verdad? 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, y de un padre griego, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver la parte que dice que era una mujer judía, creyente, y que era hijo de un padre griego. ¿Qué quiere decir? Que su papá no era creyente, ¿verdad? ¿Cuántos tienen padres que no son creyentes aquí? O sea, que Timoteo, para que usted se pueda identificar con la situación que vivió Timoteo, ¿verdad? Timoteo fue hijo de una mamá, de su madre, que era creyente, y su padre no lo era griego. Ok, entonces vamos de nuevo ahora al libro de Timoteo. Primera de Timoteo 1 quedamos, ¿verdad? Ok, y entonces Timoteo fue guiado al Señor Jesucristo a través de la vida del apóstol Pablo. Timoteo y Tito, estos jóvenes, fueron fruto de la vida del apóstol Pablo. Y el libro de Timoteo, esta primera epístola, habla principalmente del comportamiento, de cómo debe ser el comportamiento dentro de la iglesia, o sea, de la iglesia en general, pero dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta que
principalmente en esta carta dirigida directamente a Timoteo, hay algo muy diferente. Ustedes saben que Pablo casi siempre comenzaba sus cartas dando gracia y paz a nuestro Señor Jesucristo, que sé yo qué. Pero diferente a todas las otras cartas, esta es directamente dirigida a Timoteo y ustedes van a ver ahora que lo vamos a leer, que hay un componente muy especial donde desde un principio de la carta uno puede ver como que hay como una cercanía entre Pablo y Timoteo, ¿verdad? Y el libro de Timoteo también en este capítulo que vamos a leer habla principalmente o en gran parte habla de lo que era la ley, ¿verdad? Y la ley fue dada, la ley de Moisés fue dada para presentar a un Dios que es santo. Amén. Y fue dada para que nosotros pudiésemos ver que nosotros no somos santos. Pero, y también enseña este primer capítulo que por la infinita gracia de nuestro Señor Jesucristo, y ese es lo que nosotros llamamos el glorioso evangelio, es que Dios encontró la forma de que nosotros pudiésemos ser justificados cuando nosotros no éramos justificados. Porque por la ley nosotros no somos justificados. Somos justificados por el Señor Jesucristo que nos salvó. Amén. ¿Cuánto dan gracias al Señor por eso? Entonces, esta lectura principalmente que vamos a leer, que es el primer capítulo de Timoteo, tiene tres vertientes que vamos a ver en esta noche. Número uno, que vamos a entender la importancia del carácter cristiano. Número dos, vamos a recordar que estamos peleando una batalla espiritual. Y número tres, vamos a comprometernos, el objetivo es que nosotros nos comprometamos a una fe genuina que perdura durante los tiempos difíciles. ¿Ok? Entonces, ahora yo lo que quiero que ustedes hagan es que saquen su Biblia, ¿verdad? Todo el mundo tiene su Biblia ya. O por lo menos hay un evangélico en cada grupo. Sí, ok. Entonces, ustedes van a leer el capítulo 1 de Timoteo, del 1 hasta el 19. El 20 no me interesa, pero lo pueden leer entero hasta el 20, si ustedes quieren. Capítulo 1, primera de Timoteo 1, lo van a leer ahora. La versión que ustedes quieran. ¿Terminaron ya? Aquí, allá también. ¿Allá terminaron? ¿Allá atrás? No, todavía. ¿Terminaron ustedes allá? Ok. Ok, ¿quién se atreve a decirme qué pasó ahí en eso que ustedes leyeron? Abraham, ven. O sea, así como en general, más o menos, ¿qué fue en pocas palabras, no media hora, verdad? Más o menos, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, primero Pablo saluda a Timoteo y dice que es buen hermano en la fe. Después le da una enseñanza que es como que le llame la atención a algunos que se fueron a su fábula, cosas, se desviaron del camino del Señor. Y después Pablo habla de él, de él, que Jesucristo lo escogió. Y de nuevo Pablo le encomienda que lo reprenda a esa persona. Uno se llama Emineo y el otro Alejandro, algo así. Que esa última parte no la dice, que la reprenda a esos dos. Pero él dice que sí. Lo menciona esos nombres, pero dice, lo que dice al final de esas dos personas es como que ya Pablo lo soltó en banda a esos dos. Porque esos estaban como que sí, como que no, y entonces él dijo, ok, para que no pase lo que le pasó a fulano, que ya yo lo solté en banda. Eso es lo que dice al final, ¿verdad? Por eso dije que no me interesaba mucho lo del versículo 20, porque no quería que se enfocaran en eso. Pero todo el mundo estuvo de acuerdo con lo que dice Abraham. ¿Alguien quiere agregar algo más? No todo el mundo al mismo tiempo. Bienvenida.
Ok, además de lo que ya dijo Abraham, Pablo también le dice a Timoteo que no tenga vergüenza de anunciarle a todo el mundazo que el Señor es el Señor. Exacto. Gracias. Ok, entonces esa parte que Bienvenida mencionó es muy importante. Vamos a ver, habla principalmente de todo lo que de todo lo que hemos podido leer. Hay varias cosas que la menciona 2 veces. Y lo vamos a ver ahora. Dice que en el versículo 5 dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y en el versículo 19, si ustedes se fijan, él le dice prácticamente lo mismo, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos, ¿verdad? Él más o menos le dice lo mismo en el versículo 5 y en el 19, ¿verdad? O sea que esas son los motivos principales por los cuales Pablo escribía esa carta. Pero también había una tarea muy clara que se le había entregado a Timoteo, que lo vemos en ese versículo 1, ¿verdad? Entonces, Pablo habla en este versículo de pelear lo que se conoce como la buena batalla. Y Pablo regularmente en sus cartas escribía acerca de pelear por la fe, por nuestra fe. Porque si nosotros no somos cuidadosos con nuestra fe, vamos a encontrar a alguien que muchas veces esté dispuesto a tomar el liderazgo o a hacer el sacrificio. Así que en este primer capítulo 1, una de las cosas que vemos es que Pablo anima a Timoteo a ser líder y a pelear la buena batalla. Amén. Y a medida que nosotros vamos creciendo, yo hablaba con un joven ahorita, yo le decía que de aquí para adelante esto es fuerte todo el tiempo porque él está terminando el colegio y entonces ahora se pone difícil porque vamos a la universidad y después entonces comienzan los trabajos y universidad y después entonces viene matrimonio y después comienzan los hijos y después, o sea que en los próximos, yo diría 5 a 10 años, esto no se detiene, esto es para adelante que él va, de ahora en adelante. Y entonces, a nosotros, cuando vamos creciendo, nos enseñan a escoger nuestras batallas y a saber por qué peleamos, ¿verdad? Pero hoy en día, en el plano espiritual, ¿sabes tú por qué estás peleando? Y Pablo comienza esta carta a Timoteo animando a su hijo espiritual, porque lo dice, ¿verdad?, a rechazar los argumentos de aquellas falsas enseñanzas que se estaban convirtiendo comunes en la iglesia de Éfeso, diciéndole que mejor concentrara sus esfuerzos en el mensaje que era de misericordia y de salvación, que fue lo que dijo Bienvenida. Pablo se llama a sí mismo como alguien que no merecía la salvación. De hecho, él mismo se llama el peor de los pecadores y anima a Timoteo a recordar a qué vino Cristo, a salvar los pecadores, ¿verdad? Y entonces le da esta tarea en este primer capítulo que acabamos de leer de que él tiene que pelear con las falsas enseñanzas que se estaban dando. O sea, lo que en buen dominicano nosotros conocemos como los cuentos de camino, ¿verdad? No, porque me hicieron un cuento de camino, me contaron una corta y una larga y al final me marearon. Ustedes entendieron lo que yo dije ahí, ¿verdad? Bueno, pues así mismo, entonces, en gente que estaba contándole a otros una corta y una larga, y entonces al final estaban mareando a la gente, estaban confundiendo a la gente en ese tiempo. Y le dio esa tarea y le dijo: Timoteo, tú no tienes ahora mismo ni que revisar tu WhatsApp, ni tú tienes que revisar tu Facebook, ni tu Twitter, ni Instagram, ni nada de eso. Ahora mismo, Timoteo, tu trabajo es pelear
la buena batalla, combatiendo esas personas que estaban enseñando falsas enseñanzas, ¿verdad? Eso era. Y entonces yo le pregunto a ustedes, si esas falsas enseñanzas que estaban ahí hubiesen seguido, ¿qué hubiera pasado con la gente de Éfeso? Piensen. Estaban enseñando cosas que no eran la palabra de Dios en ese momento. Estaban predicando otra cosa. ¿Qué hubiera pasado o qué hubiese pasado con la gente de Éfeso? ¿Qué pasa? Bueno, O sea, yo lo que yo quiero que ustedes entiendan es qué peso tenía la tarea, que por más sencilla que nosotros la veamos, qué peso tenía la tarea de Timoteo en ese tiempo. Conscientemente a lo que usted dice de la responsabilidad que él tenía, era como hacer reflexionar a un pueblo que tal vez estaba totalmente distraído fuera del propósito de Dios y hacerlo Bien. volver a la palabra. Exactamente. Gracias, Neuri. Y entonces, Primera de Timoteo todavía tiene más sentido para nosotros porque nosotros vemos y conocemos que la iglesia de Éfeso era exactamente el mismo grupo de cristianos que se menciona en el capítulo 2 de Apocalipsis, que dice que habían perdido su primer amor. ¿Lo recuerdan? Y donde Cristo llama a la iglesia a seguirle a Él, donde el llamado que se hace, se dice ahí que es importante que los cristianos estemos por encima de vivir una vida mediocre o nosotros vamos a correr el riesgo de perder nuestro primer amor. Nosotros debemos de tomar una decisión como creyentes y pelear por esas cosas que son puras, que son santas, que son justas y que son de buen nombre. Eso era lo que Pablo estaba llamando a Timoteo en ese primer capítulo. Entonces, en la noche de hoy, yo he traído unas preguntas, ¿verdad? Juan Carlos, ayúdame con esto, por favor. Hay una hoja para cada grupo. Ese grupo está como chueco ahí. Ustedes necesitan arreglarse mejor. Ayúdenlo a ellos ahí que acaban de llegar. Bienvenidos. Juan Carlos, pero yo me quedé con la mitad de las hojas aquí. Ok, entonces yo traje unas preguntas para que ustedes las discutan en ese grupo. Donde vamos a concentrarnos para responder esas preguntas. ¿Me están prestando atención? Sí. Ok, entonces para responder esas preguntas vamos a concentrarnos específicamente en los últimos versículos del capítulo 1 de Timoteo, del 18 en adelante, ¿verdad? Del 18 en adelante. Del verso 18 en adelante para responder esas preguntas. La idea es que ustedes lean de nuevo a partir del verso 18 para que puedan responder las preguntas. Avísenme cuando terminen de leer. Ya, ¿verdad? Ok. Ok, y entonces, vamos de nuevo, atiéndame aquí. Vimos que en el capítulo 1 de Timoteo que ustedes leyeron, ¿quieren leerlo de nuevo? Ok, está bien. Eso pensé. En el capítulo 1 de Timoteo hay tres cosas principales que yo quisiera resaltar en esta noche de ese primer capítulo que ustedes leyeron. Número 1 es que recuerda pelear la buena batalla. Y en este primer capítulo, Pablo recuerda a Timoteo que él tiene que luchar contra la falsa enseñanza en Éfeso y defender la fe. Y yo sé que para nosotros muchas veces es muy fácil que nos olvidemos
de pelear la buena batalla cuando nosotros hemos participado de una manera u otra en esa guerra espiritual. Pero yo quiero decirle, queridos jóvenes que están aquí en esta noche, que todos los días de esa buena batalla hay lo que nosotros llamamos víctimas de guerra. Yo quiero que tú pienses en esta noche. Haz un ejercicio conmigo ahora. Piensa en un joven que no está aquí en esta noche. ¿Tiene uno ya? Ven cómo hay víctimas de guerra, gente que han dejado de pelear la buena batalla. Por eso es que nosotros no podemos dejar de pelear la buena batalla en ningún momento. Número 2, punto número 2 que yo quisiera resaltar de esto que hemos leído es que te aferres a tu fe. Y yo quiero decirle en esta noche, para que ustedes lo entiendan en el lenguaje plano, que un cristiano sin fe es como un carro sin motor. Donde usted lo ve bonito, donde usted lo ve nuevo, donde usted lo ve fantástico ese carro, pero simplemente no corre. Y sin fe, como nosotros podemos ver, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que es imposible agradar a Dios. La fe significa saber que no importa quién está en contra de nosotros y donde nosotros enfrentamos situaciones que son verdaderamente difíciles, es saber que Dios está en control de la situación y está trabajando todas las cosas para el bien de los que le aman y son llamados conforme a su propósito. Y yo te hago esta pregunta que estaba dentro de las preguntas que estaban ahí. ¿Qué disminuye tu fe? Y para hacerte esa pregunta, entonces te pregunto también, ¿tienes tú algún motivo de oración en esta noche? ¿Tú tienes un motivo de oración? Algo que tú anhelas, que tu corazón desea. Quizás fuese un motivo familiar, quizás fuese un motivo de una meta, quizás fuese un motivo de un trabajo, algo por lo que tú estás orando, algo por lo que tu corazón y por lo que tú estás o has trabajado y tú sabes que tú necesitas eso. ¿Tienes algún motivo de oración? Sí. Y cuando esa cosa que tú quieres no te sale bien, disminuye tu fe en ese momento. Es difícil esa parte. Donde nos ocurren situaciones diferentes, situaciones reales. Y nosotros tenemos que en ese momento aprender a confiar en la soberanía de Dios. Donde Dios tiene control de la situación, donde Dios tiene control de mi vida y no hay nada que pase sin que Dios lo permita y sin que Dios lo sepa. Donde lo que llega a mi vida al final ya ha sido pasado por el filtro de Dios. Es difícil entender eso. Pero el punto número 2, y ese es el punto que estamos tratando ahora, y eso le animaba Pablo a Timoteo, es aférrate de la fe. Una vez más, un cristiano sin fe es como un carro sin motor. Muy bonito, pero no se mueve. Punto número 3. Y este es difícil. Este es más difícil que el de la fe. Mantén tu conciencia pura. Ese es difícil. Esos pensamientos de ustedes que se le van a 120 kilómetros por hora. Rápido, que ustedes enlazan 20 cosas antes de que pasen. El mantenimiento de una conciencia pura delante del Señor es esencial para no solo tener la paz de la mente, sino para honrar a Dios con nuestro servicio. Y eso está en Colosenses 3,
versículo 17, y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. ¿Qué significa eso, de palabra o de hecho? Todo lo que tú dices y todo lo que tú haces. Porque dice, todo lo que hacéis. No dice, y algunas cosas que hacéis. No, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso es que a nosotros se nos enseña que cada vez que nosotros vamos a comenzar algún proyecto o vamos a emprender alguna meta o algún trabajo o lo que sea, nosotros oramos y le pedimos dirección a Dios primero. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y nosotros podemos ver en esta noche que definitivamente Pablo llamaba a Timoteo su verdadero hijo espiritual. Por eso yo le dije que era muy diferente. Y yo quisiera que ustedes piensen, así como Pablo tenía una relación de padre e hijo con Timoteo, ¿puedes tú pensar o puedes darle gracias a Dios por alguna persona que Dios ha puesto en tu camino, que ha hecho una inversión en ti para que tú puedas tener esa vida eterna y que ha hecho una inversión en ti en guiarte en la dirección correcta? ¿Puedes pensar en alguna persona? ¿Puedes darle gracias a Dios por esa persona en este momento? Y la parte de aferrarse a su fe tiene mucho que ver con ponerte cada día la armadura espiritual. En Efesios 6, Pablo anima a los creyentes a ponerse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué dice que nos ponemos la armadura de Dios? ¿Para qué? ¿Para resistir qué? ¿Qué dice? Para que puedan resistir. Tenemos que buscarlo. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Ya, déjalo ahí. Y entonces, leyendo eso que Bienvenida acaba de leer, y entonces te pregunto yo, ¿pelear la buena batalla es embrujarte con otra persona? Ella lo acaba de leer ahí. Ella lo acaba de leer. Para que puedas estar firmes contra las acechanzas, del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por último, y esto es parte de la exhortación que yo quería traer en esta noche, es que mantengas tus motivos puros, mantengas tu conciencia pura. Nuestras acciones importan.
importan mucho. Y también importan las actitudes que nosotros tomemos y esas actitudes que están detrás de esas acciones que nosotros tomamos. Yo le decía a Juan Carlos el otro día que fuimos al supermercado que hay una canción que a mí me gusta mucho de un grupo que se llama DC Talk. Y bueno, es un grupo que ya no existe, pero es viejo, como yo. Y entonces, ese grupo que se llama DC Talk, hay una canción que comienza diciendo que la causa número 1 de ateísmo en el mundo son los cristianos, que van a las iglesias, alaban a Dios y cuando salen por esa puerta, entonces hacen una cosa totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que un mundo incrédulo simplemente cree increíble. La exhortación es muy clara en esta noche. Dios te está llamando a 3 cosas. A que recuerdes pelear la buena batalla, a que te aferres a tu fe y a que mantengas tu conciencia pura. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado, Señor. Gracias, Señor, porque hemos reído, Señor, hemos estado en tu presencia, estamos en tu casa, Señor. Qué bueno es estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, porque habla a nuestros corazones. Y no importa la situación que nosotros enfrentemos, tú estás con nosotros. Yo te doy muchas gracias, Padre, por que tú nos animas, Señor, a que cada día nos pongamos, Señor, tu armadura, de forma que podamos resistir los ataques del enemigo. Porque como dice tu palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y así mismo, Señor, yo quiero pedirte por cada uno de los jóvenes que están aquí en esta noche, que tienen diferentes situaciones, tienen diferentes vidas, Señor. Y cada una de sus vidas muy diferentes, Señor, todas te las hemos puesto a tus pies. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que cuando viene el huracán, cuando vienen los vientos fuertes, hay momentos que nuestra fe disminuye. Y por tanto te pedimos, Señor, que ayudes a que nuestra fe no disminuya. Que podamos mantenernos firmes. Que podamos mantener una conciencia limpia delante de ti. Y que como dice tu palabra, Señor, en esto que también acabamos de leer, como Pablo le escribía a Timoteo, Señor, que podamos concentrarnos y enfocarnos en predicar tu santo nombre, Señor, y mostrarle a un mundo incrédulo, Señor, que sí es posible ser cristiano. Muchas gracias, Señor, por esta noche y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.